En los límites del desierto de Utah y Arizona, cuando el sol desaparece y el viento arrastra los ecos de voces que no deberían existir, hay quienes aseguran haber visto figuras moverse entre las sombras, criaturas que caminan como hombres, pero que no lo son. Ellos los llaman Skinwalkers. Esta es una historia de antiguas maldiciones, rituales prohibidos y encuentros que han dejado cicatrices en quienes los presenciaron. Prepárate para adentrarte en la oscuridad más antigua de Norteamérica. Prepárate para conocer al cambiaformas maldito. Antes de empezar, recuerda darle like, suscribirte o déjanos en los comentarios qué temas te gustaría que abordáramos en episodios futuros. En lo más profundo del desierto de Arizona, donde las estrellas parecen arder más cerca de la tierra, aún sobreviven historias que los ancianos navajos se niegan a contar en voz alta. No porque no crean en ellas, sino porque saben que pronunciarlas en la oscuridad puede atraer lo que habita más allá del velo. Los Nashloshi, así los llaman los navajos. Aquellos que caminan sobre cuatro patas, seres que alguna vez fueron humanos, pero que eligieron un camino de que jamás podrán regresar. Mucho antes de que los colonos llegaran al suroeste de Norteamérica, las tribus navajo practicaban la medicina espiritual. Los chamanes conocidos como Hatali eran los guardianes del equilibrio entre el mundo físico y el espiritual. Pero algunos se desviaron del sendero. El poder, cuando se toca sin respeto, corrompe. Y entre los más oscuros rituales, había uno que prometía poder absoluto. La capacidad de transformarse en cualquier animal, de tomar su velocidad, su fuerza y su instinto asesino, pero el precio era el alma. Para convertirse en un Skinwalker, el aprendiz debía cometer un acto impensable. Debía ofrecer el alma de un familiar cercano, normalmente un hermano, un hijo o un amante. Ese sacrificio abría la puerta al mundo de las sombras. El asesino se convertía en un paria, repudiado por su tribu, pero dotado de una fuerza sobrehumana. Se cuenta que cuando el hombre derrama la sangre de su propia sangre, los espíritus del desierto lo oyen, y si lo aceptan, ya no vuelve a ser un hombre. Su corazón se seca, su voz se quiebra, y la piel deja de ser suya. Se cuenta que los Skinwalkers realizaban sus rituales lejos de los poblados, en las montañas o en cuevas ocultas. Llevaban consigo pieles de animales, de lobo, de puma, de coyote, y máscaras hechas con huesos humanos. Bailaban bajo la luna, entonando cánticos antiguos que invocaban fuerzas del inframundo. Cada piel tenía un propósito. El que usaba la piel del lobo obtenía la ferocidad de la caza. El del cuervo podía volar y ver a través de la oscuridad. El del coyote podía engañar, confundir y manipular. Pero había una condición: una vez que el brujo se ponía la piel, debía volver antes del amanecer, porque si no lo hacía, la piel se fundía con su cuerpo y el monstruo quedaba atrapado para siempre. Los estudiosos de la cultura navajo creen que el mito del Skinwalker nació como una advertencia, un recordatorio del peligro de romper los lazos con la comunidad y el equilibrio espiritual. Pero los testigos modernos aseguran que algo más habita en el desierto, algo que no pertenece al folclore, sino a la carne. Cazadores, camioneros y pastores han contado encuentros aterradores, animales con rostros humanos, figuras que se arrastran a velocidades imposibles, voces familiares llamando desde la nada. ¿Son simples alucinaciones provocadas por el miedo ancestral? ¿O acaso los antiguos brujos realmente lograron desafiar a la muerte y ahora caminan entre nosotros, ocultos bajo pieles prestadas? Dicen que un Skinwalker puede imitar cualquier voz, cualquier rostro, incluso de alguien que ames, y que la única manera de reconocerlo es mirar a sus ojos, porque en ellos verás que no hay un alma. Los expertos en fenómenos culturales afirman que muchos de los encuentros que se ha pronunciado acerca de los Skinwalker pueden explicarse mediante sugestión, alucinaciones provocadas por el miedo, o incluso ataques de pánico nocturno. Sin embargo, los testigos no se contradicen y se aferran a lo que vieron. Ellos describen los mismos rasgos: ojos amarillos o negros, cuerpo distorsionado, piel que parece moverse y una voz que imita a la perfección a alguien conocido. Algo común es que los ancianos dicen que un Skinwalker puede seguirte durante años,
Puede cambiar de forma, de voz, de rostro, pero nunca cambia de olor. Se dice que siempre huele a muerte, y cuando finalmente te alcanza, no grita, no ataca de inmediato, solo te observa, hasta que tú eres quien se rompe por dentro. Hay un lugar en el corazón de Utah que parece respirar miedo, un terreno aislado, rodeado por montañas y polvo, donde el silencio no es paz sino advertencia. Durante décadas, lo que ocurre allí ha sido llamado de muchas formas: fenómeno paranormal, portal dimensional, maldición ancestral, pero para quienes lo han vivido, solo existe una palabra que lo define: terror. Este es el rancho Skinwalker, donde la realidad se dobla y donde los límites entre el mundo humano y el espiritual desaparecen. Pero antes de que existiera el rancho, estas tierras pertenecían a los navajos, una nación indígena con profundas raíces espirituales. Siglos atrás, una guerra brutal los enfrentó a los Ute, sus enemigos ancestrales. Los navajos, antes de retirarse, lanzaron una maldición sobre esta tierra. Invocaron a los Yi, Naloshi, los cambiaformas, seres capaces de transformarse en animales, de caminar con la piel de los muertos y de alimentarse del miedo. Desde entonces, los navajos evitan este lugar. Dicen que está contaminado por el poder del Skinwalker, el que camina a cuatro patas, el que te observa con tus propios ojos. En 1994, Terry y Gwen Sherman compraron el rancho con la esperanza de empezar una nueva vida. Eran granjeros comunes, trabajadores, creyentes en lo tangible, pero lo que encontraron allí desafió toda lógica. A los pocos días de mudarse, notaron algo extraño. Los animales estaban nerviosos, los perros se negaban a salir por la noche, y las luces del cielo parecían moverse con inteligencia. Pero lo más aterrador ocurrió una tarde. Terry vio a lo lejos un lobo enorme, del tamaño de un buey, acercándose lentamente hacia él y su familia. Se cuenta que el animal tenía ojos amarillos y su piel parecía podrida. El lobo se acercó, tomó entre los dientes una de sus vacas y no la soltó. Terry le disparó con un rifle en más de 3 ocasiones, pero el animal no se movió. Solo después del cuarto disparo, la criatura lo miró directamente a los ojos y retrocedió lentamente, desapareciendo en el bosque sin dejar rastro. Después de ese día, la actividad en el rancho se intensificó. Los Sherman vieron orbes de luz flotando sobre los campos, esferas del tamaño de pelotas de béisbol que parecían tener inteligencia propia. A veces los seguían, otras los observaban desde el cielo. Pero lo más aterrador fueron los ataques invisibles. Cuerpos de vacas mutiladas, sin una sola gota de sangre. Animales con cortes quirúrgicos imposibles. La familia encontró huellas gigantes como de un oso, pero con garras humanas. Y a veces escuchaban voces susurrando sus nombres dentro de la casa. Desesperados, los Sherman vendieron el rancho. En 1996 fue adquirido por Robert Bigelow, un multimillonario con conexiones en la NASA y el gobierno de Estados Unidos. Bigelow fundó el Instituto Nacional para la Ciencia del Descubrimiento y envió científicos, biólogos y militares a investigar. Se cuenta que lo que encontraron fue aterrador: luces que desaparecían frente a sus ojos, sombras que emergían del suelo y criaturas humanoides que se asomaban desde portales de luz, flotando sobre el campo, sin emitir sonido alguno. Uno de los investigadores aseguró haber visto a una criatura salir de un agujero luminoso, caminar erguida y luego desvanecerse frente a él. El fenómeno parecía inteligente, como si algo estuviera observándolos y burlándose de ellos. En 2004, el proyecto fue cancelado. Bigelow cerró las investigaciones y los archivos fueron clasificados. El rancho pasó a manos del gobierno y desde entonces ha sido objeto de vigilancia constante. Guardias armados patrullan sus límites y las cámaras de seguridad vigilan día y noche. Pero aún hoy, los vecinos aseguran ver luces extrañas y por las noches dicen que se escuchan aullidos que no pertenecen a ningún animal conocido. El rancho Skinwalker sigue ahí, respirando, esperando, y si lo escuchas en el viento, quizás entiendas por qué los navajos aún no se atreven a pronunciar su nombre. Algunos investigadores
creen que el rancho no está maldito, sino situado sobre un punto débil en el tejido de la realidad. Los navajos lo llaman Shindy Gap, un hueco espiritual donde las almas pueden cruzar libremente entre los mundos. Los fenómenos luminosos y las figuras invisibles podrían ser manifestaciones de una interferencia interdimensional, una brecha donde el tiempo y el espacio se doblan. Lo que vemos no es una criatura, es un reflejo, una proyección de algo que existe más allá de nuestra percepción. Si esto es cierto, entonces el Skinwalker no es una leyenda viva, sino un mensajero, un fragmento de algo que observa desde otro plano. Otros sostienen una idea más oscura, que todo lo ocurrido en el rancho fue parte de un experimento militar encubierto, diseñado para estudiar los límites del miedo humano. De acuerdo con filtraciones de antiguos empleados del programa AAWSAP, el gobierno habría realizado pruebas de estimulación psíquica con radiación electromagnética para provocar alucinaciones colectivas. Nos dijeron que los sensores medían energía térmica, pero en realidad estaban transmitiendo microondas. Si eso fuera cierto, entonces el Skinwalker no sería una criatura, sino una creación, un eco de nuestra propia mente, deformado por la tecnología. Otra teoría habla de los rituales prohibidos. Los ancianos navajos insisten en que el origen del mal no está en el rancho, sino en el hombre. Según la tradición, el Jina Loshi, el verdadero nombre del Skinwalker, es un brujo que ha cometido el acto más impuro imaginable: acabar con la vida de un miembro de su propia familia para obtener poder. Se dice que al hacerlo, su alma se divide, una parte sigue viva y la otra queda atrapada vagando entre los muros, transformándose con cada invocación, con cada miedo humano. Los chamanes aseguran que los rituales prohibidos nunca fueron detenidos, solo se escondieron, y que incluso hoy hay quienes lo practican en secreto, en las zonas más remotas del desierto. Otra teoría es el parásito espiritual. Es una de las más aterradoras y proviene de los propios científicos. Ellos notaron que los fenómenos parecían alimentarse del miedo. Cada vez que un evento ocurría, las personas presentes sufrían insomnio, ansiedad, paranoia y visiones. El Dr. Keller lo llamó inteligencia reactiva, un fenómeno que se fortalece con la atención humana, como si el miedo fuera su alimento y nosotros su presa. Si el Skinwalker no es un ser físico, entonces podría ser algo mucho peor, una forma de conciencia depredadora, una energía que se adhiere a los lugares donde más sufrimiento ha habido y se manifiesta en aquello que más temes. Fenómenos similares al Skinwalker han sido reportados en muchas partes del mundo. Todos ellos tienen algo en común: la capacidad de transformarse, la capacidad de tomar la forma de alguien más. Tal vez nunca sepamos la verdad, tal vez el rancho Skinwalker sea solo un espejo, uno que refleja lo que más tememos y que nos recuerda que la oscuridad no siempre está afuera, porque el mal, el verdadero mal, no siempre tiene rostro, a veces tiene el nuestro. Los ancianos cuentan que el Skinwalker nunca muere, que solo cambia de piel, de rostro, de nombre. Dicen que puede viajar a través de los nombres pronunciados con miedo, que cuando lo recuerdas, cuando lo nombras, le abres una puerta. Si estás escuchando esto, tal vez ya se ha hecho. Pero la historia del Skinwalker no termina en el rancho, porque el verdadero terror no está en verlo, sino en no saber si lo que miras ahora ya lo es. Y si el Skinwalker puede tomar cualquier forma, ¿en quién crees que se esconde ahora?